Los contenidos abordados en esta sesión corresponden al tema 2, el diagnóstico financiero de empresas privadas. Subtema: el análisis cuantitativo. Métodos para el análisis e interpretación de estados financieros. Método de índices financieros. Área de liquidez y solvencia. El diagnóstico financiero es la actividad que consiste en establecer la situación o condición actual en que se encuentra una entidad, a partir de los análisis cualitativos de identidad corporativa y el análisis situacional interno y externo, que definen la imagen corporativa, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y factores críticos de éxito, y del análisis cuantitativo o análisis e interpretación de estados financieros, que define liquidez y solvencia, capacidad de endeudamiento, eficiencia operativa, capacidad de generar lucro y capacidad de generar valor. Repasemos de nuevo la metodología para el análisis e interpretación de estados financieros. Los pasos para el análisis cuantitativo de estados financieros son: 1. Recopile los estados financieros de los últimos 5 años como mínimo de la entidad y su competencia. 2. Digite los estados financieros originales en una sola hoja de cálculo. 3. Elabore un informe de inconsistencias e incoherencias en los estados financieros. 4. Realice los ajustes previos al análisis, es decir, la reestructuración de estados financieros. 5. Construya un modelo financiero para el análisis e interpretación de estados financieros. Y 6. Analice e interprete por área los estados financieros. Los métodos para el análisis e interpretación de estados financieros son: índices financieros, variaciones, año base, base común, combinado y gráfico. La metodología propuesta en mis cursos de finanzas es el análisis por área. Todos los métodos se aplican simultáneamente a las cuentas, rubros y elementos relacionados a un área específica, con análisis breves, sencillos, concisos e integrales y sin repetición. En orden de prelación, las áreas de análisis son: área de actividad o gestión, área de rentabilidad, área de valor de mercado, área de liquidez y solvencia y área de endeudamiento. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Métodos para el análisis e interpretación de estados financieros. Método de índices financieros. Área de liquidez y solvencia. Glosario financiero. Terminología vinculada a los índices de liquidez y solvencia. 1. Solvencia. 2. Activos líquidos. 3. Liquidez. 4. Liquidez inmediata. 5. Cobertura de egresos monetarios. 6. Capital de trabajo neto. Y 7. Fondo de maniobra. Metodología para el análisis del área de rentabilidad. Paso número 2.
se aplica el método de índices financieros a las cuentas, rubros o elementos vinculados al área de liquidez y solvencia. Las razones de liquidez y solvencia abarcan la solvencia, la liquidez inmediata, la razón de cobertura de egresos monetarios, el capital de trabajo neto y el fondo de maniobra. Adicionalmente, se presenta la evolución de la ecuación contable tomada del año base, activo igual pasivo más patrimonio, en valores absolutos y en valores relativos con su gráfico correspondiente. La proporción de activos corrientes respecto a los activos totales y la proporción del pasivo corriente respecto a los pasivos más el patrimonio tomado de la base común. En los pasos 3 al 7 se aplica el método de variaciones de año base, de base común, combinado y gráfico a las cuentas, rubros o elementos vinculados al área. Los índices de liquidez y solvencia no pueden calificarse como buenos o malos, ni como positivos o negativos. Tal como dice Pau Donés en su canción, depende, todo depende. Existe una disyuntiva entre riesgo y rentabilidad. Sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y a menor riesgo, menor rentabilidad. El riesgo está representado por la posibilidad de no poder pagar los compromisos en el corto plazo. A esto se le denomina iliquidez. Y no tener la capacidad de hacer frente a los compromisos con los proveedores o acreedores. A esto se le denomina insolvencia. Por tal motivo, los inversionistas buscan liquidez o rentabilidad. Son dos objetivos distintos y contrarios que se buscan alcanzar. O se tiene liquidez o se tiene rentabilidad. Todo dependerá de si queremos asumir el riesgo de iliquidez e insolvencia. Existen tres perfiles de inversión: agresivo, moderado y conservador. Lo que para un perfil es bueno y positivo, para otro perfil no lo es. Un perfil agresivo prefiere tener un bajo volumen de inversión en activos, por lo tanto tendrá alta probabilidad de iliquidez y de insolvencia, lo que implica una alta rentabilidad y además una alta proporción de financiamiento con pasivos corrientes. En el otro extremo, un perfil conservador prefiere un bajo nivel de inversión en activos, lo que implica alta probabilidad de solvencia y alta probabilidad de liquidez. En consecuencia, una baja rentabilidad y una baja proporción de financiamiento con pasivos corrientes. El perfil moderado es una posición intermedia entre ambos perfiles. En el área de liquidez y solvencia se determina, número 1, la capacidad de la entidad para hacer frente a sus compromisos corrientes con sus recursos de corto plazo, esto es, solvencia. La razón de solvencia: activos corrientes entre pasivos corrientes.
Interpretación. Hay solvencia cuando los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes. Y hay insolvencia cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes. 2. La capacidad de la empresa para pagar sus compromisos a la fecha de cierre del periodo contable al que se refieren los estados financieros. Esto es liquidez. La razón de liquidez. Activos líquidos entre pasivos corrientes. Los activos líquidos se determinan de dos maneras. Activos corrientes menos inventarios menos otros activos corrientes, o efectivo y equivalentes más instrumentos financieros más deudores comerciales. El índice de cobertura de egresos monetarios es la capacidad que tiene una entidad para cubrir con sus activos líquidos sus egresos monetarios. El índice de cobertura de egresos monetarios se encuentra dividiendo los activos líquidos, tal como lo vimos anteriormente, efectivo y equivalentes, más instrumentos financieros, más deudores comerciales, entre los egresos monetarios promedio diarios, los cuales se calculan extrayendo del estado de resultados el costo de ventas más los gastos de venta monetarios más los gastos de administración monetarios, dividiendo este total entre 365 días. Entre más alto sea este índice, mayor es la capacidad de sobrevivencia de la entidad. Si la entidad tuviera 0 ingresos, el número de días que se obtiene del índice de cobertura de egresos monetarios representa el tiempo que la entidad podría sobrevivir sin ingreso alguno. El capital de trabajo neto es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Si los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes, implican necesidades de inversión. Pero si los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, implican necesidades de financiamiento. Existe un índice denominado fondo de maniobra que obtiene el mismo resultado que el capital de trabajo neto. Sin embargo, mientras el capital de trabajo neto se enfoca al corto plazo, definiendo necesidades de inversión y de financiamiento, el fondo de maniobra se enfoca a largo plazo. Es la diferencia entre pasivo no corriente más patrimonio y activos no corrientes. Si el fondo de maniobra es positivo, implica que con financiamiento a largo plazo también se financia activo corriente. Y si es negativo, implica que el financiamiento a largo plazo no es suficiente para financiar activos no corrientes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Continuamos con la construcción de un modelo para el análisis e interpretación de estados financieros, tomando como base la estructura predeterminada que se les ha proporcionado en Excel.
en cumplimiento de la guía de trabajo número 1. El área de liquidez y solvencia involucra la liquidez, la solvencia, cobertura de egresos monetarios y las necesidades de capital de trabajo. La razón de solvencia es igual activo corriente entre pasivo corriente. Debe leerse por cada dólar que se debe, con cuántos activos corrientes se dispone para hacerle frente. Función promedio copiamos mini gráfico, activos líquidos sería razón de liquidez igual activos líquidos efectivo más instrumentos financieros más deudores comerciales. Colocamos esto entre paréntesis y dividimos entre pasivos corrientes. Arrastramos y hemos completado la razón de liquidez. Ahora, la razón de liquidez es una razón hipotética. Si al cierre la empresa hubiese tenido que pagar sus deudas o sus compromisos en pasivos corrientes, ¿con cuántos activos líquidos disponía? Va desde 99 centavos hasta 1.67, en promedio 1.27. Bastante líquida. Razón de liquidez inmediata. Efectivo entre pasivos corrientes. Arrastramos la fórmula tanto de la razón de liquidez inmediata como el promedio y el gráfico. Razón de cobertura de egresos monetarios. Número de días que la empresa podría sobrevivir sin tener ingresos. Es como que yo dijera, si usted queda desempleado, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir con sus ahorros? En este caso, ¿cuántos días pudiera sobrevivir la empresa sin ingresos? Vamos a calcular los activos líquidos de otra forma. Más. Nos vamos acá. Activos corrientes. Menos. Inventarios. Menos. Otros activos corrientes. Esto lo dividimos entre el gasto promedio diario. Que sería igual, doble paréntesis, costo de venta
más gastos de venta monetarios más gastos de administración monetarios. ¿Incluimos las partidas no monetarias? No. No tienen salida de efectivo, acuérdense. Y como es gasto promedio diario, ¿qué vamos a hacer? Dividir entre 365. ¿Cuánto tiempo pudiera sobrevivir? 230 días. Arrastramos. Función promedio. Copio el mini gráfico. Ahora me concentro en el capital de trabajo neto. Igual activo corriente menos pasivo corriente. Si es positivo, indica que la empresa debe invertir. Sus necesidades son de inversión. Función promedio. Y si es negativo, significa que la empresa necesita financiarse. Los anglosajones se enfocan en el corto plazo. Los españoles, al contrario, se enfocan en el largo plazo. Por eso los anglosajones y nosotros le denominamos capital de trabajo neto, pero los españoles utilizan un concepto denominado fondo de maniobra. Lo que ellos están enfocando es largo plazo, pero el resultado es el mismo. Veamos. Pasivo no corriente. Más patrimonio. Esto es el financiamiento a largo plazo. Al financiamiento a largo plazo le restamos los activos de largo plazo que se han financiado. Activos no corrientes. Y nos da exactamente igual. Sin embargo, el enfoque es diferente. Arrastramos la fórmula, el promedio, el mini gráfico. Tenemos ahora una sección que no corresponde a índices financieros, pero sí es importante para la administración del capital de trabajo. Abordaremos una serie de índices relacionados con la administración del capital de trabajo. La evolución de la ecuación contable, activo igual pasivo más patrimonio. El crecimiento de los activos o del pasivo más el patrimonio. La proporción del activo corriente respecto al activo total, obtenido a partir de base común.
La proporción de pasivos corrientes respecto a la ecuación contable, obtenidos igualmente a partir de base común. Y la proporción del financiamiento a largo plazo, pasivos no corrientes más patrimonio, respecto al financiamiento total, pasivo más patrimonio. Comenzaremos con la evolución de la ecuación contable. Vinculamos activos. Arrastramos. Función promedio. Copiamos y pegamos el gráfico. Combinamos y centramos. Ahora el crecimiento de los activos comienza en 100% y expresaremos cada uno de los siguientes años en relación al primero. F4 dos cifras decimales. Arrastramos, obtenemos el promedio. Continuamos con la proporción de activos corrientes respecto a los activos totales a partir de base común. Enlazamos los activos corrientes. Dividiendo entre los activos totales, obteniendo la primera proporción. Ahora procedemos de la misma manera con los activos no corrientes. Sumamos convertimos a porcentajes dos cifras decimales, arrastramos, copiamos y pegamos los promedios. Copiamos y pegamos el gráfico. Ahora vamos a la proporción de pasivo corriente respecto a la ecuación contable. Enlazamos pasivo corriente dividiendo entre pasivo más patrimonio.
Continuamos con los pasivos no corrientes. Con el patrimonio. Sumamos y nos da la unidad. Ahora expresamos el financiamiento a largo plazo seleccionamos y convertimos al formato de porcentajes, expresando dos cifras decimales. Seleccionamos y arrastramos. Copiamos y pegamos los promedios. Copiamos y pegamos el mini gráfico. Combinamos y centramos. Y hemos concluido con el área de liquidez y solvencia. Y los índices están relacionados con la administración del capital de trabajo. Garbage in, garbage out. Si basura entra al proceso, basura sale.